cómo resolvemos problemas de derechos humanos cuando estamos pensando en el ámbito del ciberespacio. Desde ese punto de vista me voy a concentrar en dos temas. Por un lado, la vinculación de Internet con el debate público en una democracia, y por el otro, en el estado de la ciudadanía en el ciberespacio, pensando al ciberespacio como un ámbito de encuentro. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que me interesó pensar es qué es el ciberespacio, ¿verdad? Es decir, una buena forma de aproximarse a esta cuestión me parece que es a través de la experiencia personal, y no lo estoy diciendo porque sea argentino y piense nada más que en yo. Pero desde ese punto de vista yo me doy cuenta que Internet es una parte muy importante de mi vida, y cuando pienso en Internet en términos generales lo que estoy pensando específicamente es en algunas empresas, sitios de Internet que uso, Twitter, Facebook, Google, Blogger, que se llevan, digamos, la mayor parte de la atención mía cuando estoy navegando por Internet, que, reitero, es una parte muy importante del día. Yo trabajo en una oficina, trabajo fundamentalmente con textos, con escritos judiciales, etc. Tengo conexión a Internet permanentemente, y la verdad que Internet y mi trabajo diario dentro de la oficina están estrechamente vinculados. Desde ese punto de vista, ahí, digamos, yo como ustedes también hacemos distintos tipos de cosas. Digamos, leemos sobre política, tecnología, música, escuchamos música, vemos fotos, y nos informamos en general. Y también en este ámbito, y particularmente a través de algunas herramientas, como pueden ser Blogger o Twitter ahora, opinamos, debatimos y discutimos distintos temas que hacen a la agenda pública de un país, temas importantes como puede ser, por ejemplo, en la Argentina actualmente la cuestión del derecho, de la ley de acceso a la información, que todavía no tenemos y que está en discusión en el Congreso, y temas más banales como puede ser deporte, etc. Ahora, esta presencia, digamos, tan importante de Internet en nuestra vida, ¿cuán importante es desde el punto de vista de la democracia? Esta es la pregunta, digamos, que mueve un poco mi análisis. Y aquí hay distintas posturas. Hay quienes sostienen, como se mencionó aquí también, que es muy importante, por ejemplo, por la capacidad que tiene Internet de ofrecer herramientas de coordinación a los ciudadanos. El ejemplo más claro de esto tal vez es las revueltas que hubo en el norte de África en los últimos meses, en donde se señaló que Facebook y Twitter sirvieron especialmente para coordinar esfuerzos de ciudadanos esencialmente no organizados que a través de Internet lograron organizarse y actuar en consecuencia. También hay visiones que dicen que no es tan importante. Por ejemplo, aquí se señaló los problemas que hay en México respecto al acceso a la información, que son acceso a información, no, acceso a Internet, que son problemas que se repiten en todos los países de América Latina, en la Argentina también. En general, los países de las Américas, exceptuando Estados Unidos y Canadá, no tienen los niveles de penetración de Internet que tienen las democracias más avanzadas del mundo, ¿no? Una cuestión que va de la mano del desarrollo económico. Entonces, en ese sentido, el debate público que circula a través de Internet pierde un poco de relevancia justamente por la falta de acceso a Internet. Más allá de estas discusiones que son muy interesantes y que admiten distintas posturas, a mí me parece que Internet por lo menos es bastante importante. Es importante en la medida en que en Internet transcurre y circula el debate público. ¿Qué es el debate público? El debate público es un concepto que nosotros los abogados de derechos humanos usamos muchísimo. Es un ideal regulativo que nos sirve, digamos, para plantear distintos argumentos. Es un concepto que, en su versión más clásica, habla de un debate robusto, abierto y desinhibido, un concepto que surge de la Suprema Corte de los Estados Unidos, en el caso de New York Times versus Sullivan, en 1964, y que luego es tomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, distintas cortes supremas de la región o tribunales constitucionales, y que, digamos, determina una idea que es difícil de definir, pero que cuando uno la trata de aplicar concretamente, digamos, se encuentra con que este debate público exige cosas más concretas. Un debate público abierto y robusto exige, por ejemplo, diversidad y pluralismo en los medios de comunicación, prohíbe la censura, tanto la directa como la indirecta, etc. Ahora bien, el hecho de que Internet se lleve gran parte de nuestro tiempo y haga que nosotros debatamos públicamente y participemos de ese debate público a través de Internet presenta una peculiaridad que yo entiendo está basada en una característica casi arquitectónica de la red, que es su gran descentralización. Como ustedes saben, Internet es una red de redes, es básicamente un protocolo de comunicación entre distintos sistemas y distintos sistemas de hardware concretamente, que permite que distintas computadoras ubicadas en todo el mundo se comuniquen entre sí.
Entonces permiten que, por ejemplo, una red universitaria de los Estados Unidos se conecte con un servidor en la Argentina que me permite, por ejemplo, a mí, acceder a los contenidos que están en esa red. Esta es una foto de un pedacito de Internet, digamos. Es mejor dicho, una representación gráfica de los tipos de conexiones que hay en Internet. En la parte de abajo a la derecha, si ven específicamente las pequeñas líneas blancas que estoy seguro no distinguen, son direcciones IP, es decir, distintas computadoras que se conectan a una red y que a través de esa conexión permite acceder a distintos contenidos. Esas conexiones se producen a partir de puntos nodales, es decir, estos nodos de la red, digamos, se vuelven claves para poder acceder a los contenidos que están dispersos, esencialmente. Y esto genera, desde mi punto de vista, dos problemas y dos ventajas. Y me quiero concentrar en ellas brevemente antes de pasar a la cuestión del acceso a la información. La primera ventaja que tiene la gran descentralización es, como ya se mencionó aquí, el aumento exponencial de la cantidad de voces. Hoy en día es mucho más fácil poder expresar nuestras ideas a través de Internet, poder conectarnos con otras personas, poder intercambiar opiniones, así también como informarnos. Esto en cierto sentido viene a afectar el sistema de radiodifusión, que es un modelo de comunicación que se desarrolló a principios del siglo XX, que tuvo, digamos, su punto más alto en la década del 50, 60 y 70, y que a partir del nacimiento de Internet en la década del 80 y a partir de su difusión masiva en la década del 90 empieza a perder cierta relevancia. Por ejemplo, Eben Moglen, un profesor de la Universidad de Columbia, había ya identificado en 1997 como el modelo de radiodifusión estaba, digamos, en decadencia y iba finalmente a desaparecer justamente como consecuencia del hecho de que cualquier persona con acceso a Internet puede constituirse en un medio de comunicación en sí mismo y acceder a una audiencia masiva sin las inversiones económicas que se requerían anteriormente. Es decir, ya no es necesario tener un canal de televisión con antenas enormes y con sistemas satelitales para poder expresarse, sino que desde un blog específico es posible trascender el modelo de la radiodifusión, ¿no? Y así acceder a una audiencia de miles o millones. Distintos blogs en el mundo acreditan esto, ¿no? A veces surgen casi con esfuerzos individuales, con una inversión económica muy menor y finalmente tienen una audiencia enorme y muchas veces que pasan a los medios tradicionales. La segunda ventaja, también vinculada a este punto, es que el tipo de receptor que se crea en esta relación comunicacional es modificado. Esto también ha sido señalado por distintos estudios empíricos realizados fundamentalmente por académicos de los Estados Unidos, pero básicamente lo que hace es que al eliminar el modelo de radiodifusión, el receptor en este esquema comunicacional empieza a ser un receptor activo, es decir, un receptor que busca información, que interactúa con esa información y que interviene en esa información. Hoy lo vemos, por ejemplo, en el hecho de que la mayoría de los diarios del mundo establecen comentarios a sus notas, digamos. Es un tipo de vínculo entre el lector y el medio de comunicación que es absolutamente contrario al sistema de la radiodifusión, donde el medio de comunicación masivo, es decir, la televisión o el cable o el cine o lo que fuere, produce un mensaje que transmite y no permite interactuar con él. Hoy en día esa interacción es absolutamente posible. Pero esto también, esta, digamos, multiplicidad de voces y este nuevo rol del receptor en el esquema comunicacional genera algunos problemas. Concretamente, un problema específico es la concentración, es decir, la mayor cantidad de voces produce un exceso de información. Y este exceso de información produce un déficit de atención. ¿Qué es esto? Se vuelve en un ambiente donde hay tanta información que se produce permanentemente, se vuelve imprescindible encontrar las herramientas para poder acceder a esa información que se encuentra dispersa. En ese esquema, digamos, hace poco leí, y lamento que no tener la referencia ahora específica, pero leí algo así como que en los últimos 5 años se produjo y circuló mayor cantidad de información que en toda la historia previa de la humanidad o algo así. Es una cifra muy significativa. Bueno, en este contexto de caos informativo se vuelve relevante el rol de los intermediarios. Los intermediarios son básicamente quienes me pueden permitir a mí, como usuario de Internet, conectarme con un usuario de Internet en Noruega que vende un tipo de bicicleta que a mí me gusta particularmente porque las colecciono, por ejemplo. Para ello requiero ciertos intermediarios. Por ejemplo, los buscadores de Internet. Yo creo que la mayoría de nosotros cuando entramos a Internet lo primero que hacemos es poner google.com para usarlo. También, por ejemplo, los proveedores de servicio de Internet concretamente, que es a quienes le contratamos y quienes básicamente son como la puerta de entrada a Internet, y también los que ofrecen hosting, es decir, quienes almacenan los sitios de Internet. Estos intermediarios
generan ciertos problemas. Y un problema que yo acá identifiqué con la palabra control, que en realidad es un poco más complejo. Concretamente, estos intermediarios tienden, como decía antes, a la concentración. Es decir, son empresas que, por distintas características, por las características del mercado, tienden a concentrarse en pocas manos. Por ejemplo, Google tiene algo así como el 80 y pico % del mercado mundial en materia de buscadores. Lo mismo ocurre con otros intermediarios, Facebook, por ejemplo, Twitter. Todos ellos tienen alternativas que seguramente nosotros no conocemos porque todos usamos Facebook o porque todos usamos Twitter. Entonces, esta tendencia a la concentración les otorga bastante poder, un poder que se empezó hace algunos años a cuestionar en ciertos ámbitos y que todavía no está realmente en la agenda de los derechos humanos, pero creo que es un tema en el que debemos estar atentos, porque, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Cómo funciona Google? Google es una empresa privada. Como empresa privada tiende a promover la competencia, digamos, se maneja un esquema de competencia en el cual lo que quiere hacer es ganar la mayor cantidad de mercado posible. Ahora, Google, para ofrecer los resultados ante una búsqueda que nosotros ingresamos al sistema, lo que hace es utilizar un algoritmo que se llama PageRank, que es una marca registrada, y el sistema lo que ofrece es la página más relevante de acuerdo a nuestra búsqueda. Ahora, esa relevancia está definida por la cantidad de links que esa página recibe de otros. Entonces, en un esquema así, digamos, tiende necesariamente a promover a las voces mayoritarias, a las voces más aceptadas o más populares, entre comillas, por oposición a las voces minoritarias o disidentes. Esto necesariamente es un problema, es un problema de cómo está estructurada Internet, de cómo se desarrolló históricamente a través de políticas de mercado, que hay que tener en cuenta. Hoy en día no está en la agenda de derechos humanos, no es un problema, pero digamos, sería un problema si, por ejemplo, Google decidiese silenciar a un grupo con el que no está de acuerdo y eliminarlo de los resultados de búsqueda. Sería en ese caso un caso de censura impuesto por una empresa privada, un caso difícil de luchar o litigar tal vez internamente por las cuestiones de jurisdicción, etc. Ahora, esa importancia que señalo que tienen estos intermediarios también genera problemas en la medida en que son objeto de control por parte de los gobiernos autoritarios, dictatoriales o incluso democráticos, que a veces, digamos, se concentran excesivamente en estos intermediarios. ¿Por qué? Porque la única forma de controlar el discurso que circula en Internet es ir a estos intermediarios. Pues recordemos que Internet es una realidad esencialmente descentralizada. Un ejemplo que ya se menciona aquí, por ejemplo, es el caso de China. China logró imponer a distintas empresas de Internet condiciones para poder participar de ese mercado. Google resistió durante un tiempo, pero finalmente terminó cediendo. Es decir, esas restricciones implican filtros, obligaciones de dar a conocer información respecto de determinados usuarios, etc. Esto no es un tema teórico, esto es un tema que es un problema que derivó específicamente en el encarcelamiento de algunos periodistas independientes que fueron juzgados gracias a que Yahoo había revelado sus cuentas de correo electrónico y sus claves. Otro problema es que cuando el Estado ataca específicamente estos nudos de control se hace más de lo necesario. Esto es un ejemplo interesante en los Estados Unidos, por ejemplo, que es una democracia, no estamos hablando de un sistema autoritario. Pero, por ejemplo, había 400 sitios que estaban prohibidos. Porque, por ejemplo, no recuerdo bien en este momento por qué, pero supongamos que contenían pornografía infantil o algo más usual que muchas veces fuerza a la prohibición o a dar de baja ese sitio de Internet, que es, por ejemplo, cuando contienen documentos o música o películas que tienen algún tipo de derecho de propiedad. En este caso, Center for Democracy and Technology versus Papert de 2004, se detectó que los servidores que habían recibido la orden de dar de baja esos 400 sitios habían dado de baja a 1 millón. ¿Y por qué dieron de baja a 1 millón? Porque se trata de un problema de incentivos, básicamente. En tanto que empresas privadas, el incentivo fundamental de estas compañías de Internet, como por ejemplo Google, como por ejemplo Facebook, etc., es captar a la mayor cantidad posible de ojos de información. Y a su vez quieren tener los menos costos posibles para lidiar con estos problemas de cuando el Estado interviene en este tipo de procesos. Entonces, muchas veces hacen más de lo necesario. En este caso, por ejemplo, se demostró que para, digamos, cumplir acabadamente con la orden judicial, se decidió eliminar todos los sitios de Internet, vinculados con determinadas búsquedas. Y así se alcanzó a 1 millón de sitios. Lo mismo sucedió en la Argentina, por ejemplo, cuando se ordenó a Google y a Yahoo que dejen de vincular a determinadas modelos y actrices o cantantes con determinados sitios vinculados con la pornografía o con la prostitución. La orden era limitada a ese campo específico, pero por ejemplo Yahoo decidió simplemente eliminar todos los resultados de búsqueda de determinadas personas, lo que genera un problema bastante serio desde el punto de vista del acceso a la información.
Este campo, lo que traté de hacer aquí es simplemente desarrollar algunos puntos que nos hacen ver cómo la libertad de expresión y el acceso a la información en Internet adquieren nuevas características. No necesariamente pierden su esencia, pero presentan nuevos problemas, presentan nuevos desafíos, etc. Lo siguiente que quería mencionar era la vinculación con el acceso a la información. Me fui para otro lado. En el acceso a la información yo creo que el vínculo específico es entre el Estado y la ciudadanía. Es decir, el acceso a la información es una herramienta, como lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Corte, es una herramienta de participación política y es un modo a través del cual el ciudadano puede interpelar al Estado para preguntarle qué hace el Estado con sus recursos, cómo los ejecuta, etc. Desde este punto de vista, el ciberespacio es un espacio de encuentro que se da específicamente entre el Estado y la ciudadanía. Y la pregunta clave es cómo, digamos, se presenta esta relación entre el Estado y ciudadanía, que en el ciberespacio es particularmente inmediata, porque es básicamente del ciudadano con el Estado, y lo que el Estado ofrece a través de Internet es el rostro del Estado para muchos de los ciudadanos más directo, digamos. Es decir, no tiene que pasar a través de despachos, no tiene que pasar a través de entrevistas con funcionarios a quienes es difícil alcanzar, sino que en Internet el Estado se presenta como es. Y la cuestión es cómo es el Estado. Uno de los aspectos que hace a esta relación es el acceso a la información. La pregunta clave en este punto es, bueno, ¿qué información debe producir el Estado y cómo debe presentarla a los ciudadanos? Una casi intuición lógica sería sostener que el Estado debe producir la información, o la información que produzca la debe publicar en Internet, por la facilidad que esto implica de acceso para los ciudadanos. Desde este punto de vista hay ya desarrollos a nivel interamericano que se vinculan con las obligaciones de transparencia activa. Estas surgen principalmente de la ley modelo de la OEA e incluyen ciertos principios básicos que los distintos organismos públicos deben publicar en Internet. Estos son datos sobre concursos, auditorías, estructuras de los organismos, presupuesto, salarios de los funcionarios, etc. Esa es una cuestión relativamente incontrovertida. Los países de América Latina que más han avanzado en la cuestión, México y Chile, incluyen obligaciones de este estilo en sus leyes. Los países como la Argentina, que todavía estamos luchando para que salga una ley de acceso a la información, pretendemos que las leyes que eventualmente salgan incluyan este tipo de obligaciones. Yo, sin embargo, me interesa pensar en otra cosa, que es los derechos sociales, como para darle una mirada más abarcativa a la cuestión del acceso a la información y para no restringirnos tanto al acceso a la información y a la libertad de expresión. Hay todo un argumento a favor del cual, mejor dicho, que sostiene que la información vinculada con los derechos sociales debe ser producida de oficio por parte del Estado. Básicamente porque es imposible saber, digamos, si se está o no respetando un derecho social como un derecho a la salud, a la vivienda o a la educación, si no conocemos la magnitud del problema que ese derecho social está destinado a resolver. Abramovich y Curtis, en un artículo bastante interesante que habla justamente del derecho de acceso a la información como derecho humano, hace un argumento en este sentido y menciona, por ejemplo, que la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece el principio de progresividad en materia de derechos sociales, esto es, los estados deben avanzar en materia de derechos sociales y no pueden retroceder. Esto implica, por ejemplo, que en materia de salud, vivienda, medio ambiente y educación, el Estado está obligado a producir determinada información. Esto lo ha dicho la CIDH específicamente en distintas oportunidades. Sostuvo, por ejemplo, que es condición esencial para la realización de los derechos sociales de los sectores excluidos o marginados el acceso a la información. También dijo que la producción de información debe estar desagregada de acuerdo a los distintos sectores sociales que son afectados por los problemas que los derechos sociales tienden a resolver. Entonces, esta información que el Estado está obligado a producir es, digamos, absolutamente útil y absolutamente necesaria para el ejercicio de ciertos derechos. Me ocurre presentar dos ejemplos, por ejemplo. Un ejemplo cercano es porque trabajé en ellos. En la ADC, por ejemplo, trabajamos en libertad de expresión y en cuestiones de censura indirecta, es decir, cómo el Estado discrimina los medios de comunicación a través de la distribución de publicidad oficial. Para poder determinar la existencia de una violación a la libertad de expresión y la existencia de un caso de censura indirecta, es absolutamente imprescindible contar con esa información. Entonces, en ese caso, el acceso a la información por parte de los ciudadanos se vuelve una precondición necesaria para poder respetar este derecho. Lo mismo en un caso de educación que hemos trabajado. Por ejemplo, en Argentina se establecen 180 días de clase como mínimo. Es una especie de estándar de educación adecuada. Si el Estado no conoce cuántos días de clase hay en las distintas escuelas, es imposible saber si se está o no respetando el derecho a la educación en las condiciones que el legislador quiso que se respete.
Y finalmente quería mencionar buenas prácticas, porque cuando en la invitación un poco incluí esa invitación a pensar en buenas prácticas. Y buscando encontré varias, la verdad hay varios países de América Latina que tienen buenas prácticas. Voy a hablar específicamente de una especialmente buena que se dio en Estados Unidos, en el estado de Texas. Luego voy a mencionar brevemente el caso de México, un caso de Chile, un caso de México, pero hay más, recién me enviaron de Colombia experiencias similares. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Texas, la Constitución de Texas tiene una cosa que se llama derecho a la educación adecuada. Ahora, ¿qué es derecho a la educación adecuada? ¿Qué significa esto? Es realmente muy difícil de definir. La Suprema Corte de Texas lo que hizo fue considerar que para poder definir qué es educación adecuada es necesario producir determinada información y que el Estado produzca información. Esto es que el Estado junte información, que la recopile y que la ponga a disposición de Internet. Esto a través de distintos indicadores que, por ejemplo, le permiten a los padres acceder a la información sobre la escuela de sus hijos. Indicadores como tasas de graduación, tasas de repitencia, cómo, por ejemplo, determinadas minorías raciales les va en matemática o en ciencias o en lengua, etc. Y eso permite otorgarle distintos puntajes a las escuelas y así activar o involucrar la participación de la ciudadanía en el manejo digamos, de la educación de sus hijos. Esta es una experiencia muy exitosa y la verdad que cuando uno navega a la página de internet de este proyecto, realmente puede acceder, y yo el otro día estaba probando, y puedo acceder específicamente al porcentaje de alumnos de raza, por ejemplo, de afroamericanos que tienen problemas en matemáticas en una escuela del condado de, no sé qué, de San Antonio, Texas, por ejemplo. Esa información tan precisa es tomada por los ciudadanos. El ejemplo es bueno porque los ciudadanos se han organizado alrededor de esta lucha por una educación adecuada y lo han hecho con base en esta información. Sin esa información, para ellos es absolutamente imposible saber si se está o no respetando el derecho a la educación de sus hijos. Lo mismo ocurre en Chile, en materia de salud, donde se ha creado un sistema a través del cual se otorga distintos puntajes a los proveedores de salud que son privados, ¿no? Esto tiene distintas ventajas. Genera incentivos para que los privados compitan en un esquema de igualdad y con una información abierta que todos conocen. Permite que los ciudadanos tomen elecciones informadas y pone al Estado como garante del sistema, lo que me parece importante desde el punto de vista de la construcción de un Estado democrático. Y finalmente, otra experiencia interesante está aquí en México, que está en distintas dependencias públicas, que son las políticas de transparencia focalizada, que permite información de distinto tipo, como información sobre servicios dados por el Estado, o información sobre privados que el Estado controla, o información simplemente útil. Y así, por ejemplo, hay sitios donde uno puede saber de quién es determinada gasolinera, para digamos, controlar las cuestiones de los precios, etc. También para acceder a créditos, para acceder a distintos servicios que el Estado provee, etc. Estas tres experiencias son simplemente 3 puntos, 3 botones de muestra que nos permiten ver cómo el derecho de acceso a la información está absolutamente vinculado con el derecho, con muchos derechos sociales. Y específicamente lo que me interesa señalar es que esa vinculación es una vinculación de precondición, es decir, la precondición para el respeto de los derechos sociales implica un adecuado acceso a la información y ese acceso a la información adecuado es cada vez más adecuado en la medida que el Estado produzca información y la ponga en Internet. Esto requiere, ya finalizando, 2 cuestiones me parece. En primer lugar, requiere algo que está en desarrollo y que México en ese sentido es líder en la región, junto con Brasil, que es el formato de Open Data y Open Government. Existe ahora una iniciativa que se llama Open Government Partnership, Alianza por un Gobierno Abierto, que en la región está impulsada específicamente por México y por Brasil, que promueve justamente este tipo de políticas, la creación de información útil para los ciudadanos, que esa información sea puesta en Internet y que sea puesta en Internet en un formato que pueda ser utilizable por los ciudadanos. Un ejemplo de lo malo, de cuando esto no sucede, por ejemplo, lo puedo ofrecer en Argentina, donde el Estado ha producido mucha información respecto de cómo distribuye espacios publicitarios de cara a las elecciones, pero la ha puesto en un formato absolutamente ilegible. Lo único que yo puedo enterar entrando al sistema es, por ejemplo, que en el día sábado, o por ejemplo hoy, el 18 de octubre, el partido X va a tener 20 minutos de televisión, distribuidos de tal o tal forma. Pero me impide absolutamente ver datos generales. Por ejemplo, cuántos minutos recibió el partido A, cuántos minutos recibió el partido B, por qué el partido C concentró todos sus minutos en la franja horaria más requerida y por qué el partido D fue enviado a las 6 de la mañana, por ejemplo. Todos esos datos no los puedo cruzar justamente porque el Estado, al crear la información que la tiene, la presentó de una forma absolutamente inconveniente para los ciudadanos. Y lo último es que esta información puede estar disponible
en Internet, pero la realidad es que requiere una sociedad civil activa fuerte. Y creo que cuando el Estado, digamos, se encuentra con los ciudadanos en el ciberespacio de esta forma, otorgando información útil y relevante, creo que es un proceso, es casi como un proceso virtuoso, un círculo virtuoso, en el que la ciudadanía se refuerza y se organiza de una mejor forma para reclamar mejor sus derechos. Así que, en conclusión, lo que traté de hacer fue mostrar un poco la cuestión de cómo el Internet impacta en la libertad de expresión, en el debate público de la democracia, y luego traté de pensar en el ciberespacio como un espacio de encuentro